Él, cuando comienza desde el principio, hablando de muchas profecías, y al principio él se cuestionaba, ya no tenía esos problemas filosóficos ni teológicos. Ahora él está viendo con una suma claridad, pero siendo humano, viendo los juicios que han de venir. Así como nosotros vemos que todas las cosas que están sucediendo ya están escritas y vemos que hay cosas que han de venir, pero después vemos, como dice ahí en ese versículo, tiemblan nuestros labios. Porque si no temblamos, escuchando, no somos humanos, ¿no? Porque somos en la carne, somos en la humanidad. Por eso temblamos a veces, al pensar todas esas cosas. Así pasaba a la profeta Habacuc. Él se llena de temor. Pero ¿cómo él puede tener paz interior cuando todo está por ocurrir? Me hacía esa pregunta. ¿Cómo hará para enfrentar esos juicios? También yo imagino que haría esa pregunta. Es bueno saber que estos profetas de Dios eran hombres como nosotros, como yo, sujetos a la misma debilidad que tenemos. Debemos a pensar que ellos eran hombres especiales para la grandeza de sentimiento que el Señor les dio. Sin embargo, así lo hacemos. Si así lo hacemos, perderemos muchos beneficios al considerar sus escritos. Este pasaje nos ofrece un vistazo al carácter del hombre. Habacuc es lo suficientemente honesto para decir que cuando oyó los planes de Dios, así que decía, tembló como una hoja. Y dice esa parte, tembló mis labios. El Señor reconoció en esa debilidad humana cuando dijo en Marcos 14:28, para apreciar, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne. Vamos a agradecerle al Señor por hacer esta distinción entre falta de fe y debilidad. Bien, tenemos conocimiento que grandes hombres de fe, con frecuencia, temblaron físicamente ante ciertas expectativas, ante ciertas dificultades, se cernían sobre ellos. Ver la verdad y entender doctrina es muy importante en nuestra edificación humana. A pesar de ello, podemos aún físicamente. No estamos exentos de que en estas situaciones nosotros nos sintamos temor. Eso es lo que sentimos al principio. Cuando comenzó todo esto, nosotros al principio no lo veíamos, comenzamos a mirar, el Señor nos comenzó a hablar a través de los hermanos, como les decía, nos dio consolación, pero temblábamos, porque esa incertidumbre que en lo humano, en la carne, sentimos, nos despoja un momento de lo que quiere el Señor para con sus hijos. Esto no necesariamente significa que nosotros tengamos existe una falta de fe, no. Si alguna vez eres tentado de esta forma, recuerda, hermano, recuerda a Habacuc, él entendió perfectamente. Sin embargo, él también tembló por la debilidad de su carne. Y cómo nos dice Dios en medio ¿cómo sabe Dios que nosotros somos débiles? Ustedes pueden mirar en Salmo 103, en el versículo 14, leer una partecita que dice, Dios conoce nuestra condición, recuerda de cómo polvo, formó del polvo y nos dio su aliento, el principio de la creación. Y por eso entiende nuestras debilidades y ha hecho maravillosa provisión para nosotros. En primer lugar nos dice que aún tus grandes siervos
han experimentado temor físico combinado con fe en su palabra. Podemos verlo como fue Abacú, también en Corán, un gran hombre de fe. Supo en ciertas ocasiones que él era lo que era ser en la carne. David mismo, muchas persecuciones, cuando fracasó en su pecado. A pesar de todo esto, él me tuvo fe. Jeremías mismo, si ven esa profecía que da el Señor a Jeremías, que es muy, digamos que muy pesada, le diría yo, para el profeta. Hay que dar una profecía delante de los demás. Es como decir, ir uno acá y decir, no, hermanos, tengo una profecía del Señor. Todo esto no, temblaría uno para decirlo, decir Señor. El Señor es el único que puede sostenerlo, tener a alguien que tenga una profecía. Saben que era un mensaje terrible, pero a pesar que estaba dispuesto, su carne, él se retraía en hacerlo. Entonces tenemos una fugaz descripción de Juan el Bautista languideciendo en la cárcel, cansado y sufriendo físicamente. Estas circunstancias reflejadas sobre su. Bien, los problemas que tenía el gran apóstol Pablo. Nos dicen en su carta, en la segunda carta de Corintios, que ningún reposo tenía en su cuerpo y que en todo fuimos atribulados, fuera, conflictos, de dentro, temores, en 2 Corintios 7:5. Cuando predicó por primera vez en Corinto, lo hizo con debilidad y mucho temor y temblor. Habla en 1 Corintios 3. Tales ejemplos nos aseguran, hermanos, que Dios nos entiende, su misericordia nos mostrará una salida de nuestras dificultades. Pero, ¿puede hacer el hombre esto de debilidad humana? Podría sustentar un hombre como Abacú cuando llegara el ejército caldeo, comenzara a destruir la ciudad. Fue lo que sostuvo al remanente fiel al pueblo de Dios cuando aparentemente todo estaba perdido. Estaba perdido. ¿Qué pudo ser eso? No dijo, como hacerle humano, resignarse y decir, bueno, no va a afligirse, ni alarmarse, que podemos hacer para evitarlo. Pero que él haya dicho eso. Aplicar el principio psicológico que aplican hoy en día, de desconectarse. O cuando te dicen a ti que también, o tratar de convencerse así, decir, a lo mejor es que no pensar en ello, que sucede en muchas personas. No pensemos en ello, no, hacemos las cosas bien así, eso nos pasa, hermano. Y pasa al hombre, pero no, Bakú no hizo eso. O cuando dicen, vamos a ver Netflix, esta época que la gente pasa conectada a Netflix viendo películas. No que diga que eso sea malo, pero algunos abusan de estar conectado todo el tiempo. Y así se pueden dar otros ejemplos. Pero si no debemos pensar como los piensan en el mundo, que se descapa. Tampoco era cuestión de esfuerzo, coraje tampoco. Muchos dicen que da tristeza decir, no, un coraje y afronta las cosas. Tampoco porque estamos en la fuerza, en nuestra propia fuerza. Más bien, en este pasaje no encontramos ninguna exhortación de tener coraje, dice el profeta. Hay algo infinitamente más importante que realizar un gran esfuerzo, es decir, no voy a lloricar, voy a comportar como un hombre. Paco admite sus entrañas, si lo ven ahí, hermano, se conmovieron y sus labios temblaron, la voz.
la pudrición. La palabra es fuerte, pudrición. Todo sus fuerzas. Nosotros sabemos que el tratamiento psicológico difiere fundamentalmente del método de la escritura. Nada psicológico esta vez en la escritura. Como les decía, a veces una verdad que decirle a un hombre que se encuentra en un estado de temor descontrolado, trate de rearmarse, enfrentar con coraje su situación. Eso es lo que utilizan a veces. Y eso viene pasando desde hace años. Si pudiera hacerlo, lo haría, el temblor cesaría. Sin embargo, el profeta está en un estado tal que es incapaz de controlar sus reacciones físicas. Ahí como veían, sus labios temblaron a la voz, su dirección en sus huesos. Como uno puede, físicamente no puede reaccionar a tener este temblor, ese miedo. Más que todo, no podía dejar de temblar. Así que los métodos del mundo ofrecen estas circunstancias solo funcionarán en algunas personas y en un momento cuando su ayuda es casi innecesaria. No tiene valor alguno cuando una persona está en este grado de extrema alarma física. En lugar de resignarnos, hermanos, y de juntar coraje, la escritura demuestra que es posible vivir en un estado de regocijo. Y esa era la palabra que el Señor me llama, regocijo. ¿Dónde quiero llegar? Aún en tales circunstancias, como dice ahí en el versículo 17 y 18, ahí en Habacuc, que lo podemos leer. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Miren lo que dice aquí, hermano. Con todo, me alegraré, a ver, y me gozaré el Dios de mi salvación. Amén. Cristianos, no, nosotros como cristianos no pretenden menos que esto, no pretendemos menos que esto. ¿No? El hombre del mundo si está en un buen estado, si está en un buen estado físico, podrá quizá llegar a una actitud de resignación, podrá quizá vestirse de un aire de coraje, como lo han hecho, muchos en tiempos de guerra y de agudas circunstancias diversas, sin duda tal, debe ser admirada. Es así, hay hombres que sí pueden lograrlo, pero no creería mi pensamiento de que en una situación como la vivió Habacuc, con tanta filosofía o psicología que pueden darle, pueda superarlo, decir, no, yo me hace daño, no me da miedo, no me da temor. En mi pensamiento creería que no, por lo vivido, por lo que uno ha vivido en el Señor también. No obstante, nosotros como cristianos ser asegurado, a pesar de ser una persona físicamente propensa a alarmarse nosotros, experimentar no solo fuerza, sino también un positivo regocijo en medio del peligro. Eso es lo que quiere el Señor. Nosotros podemos experimentar ese gozo, ese regocijo, en medio de las dificultades, en medio de lo que estamos pasando en este momento. Todo, uniendo todo lo que han hablado el Señor a través de los hermanos, todo eso que el Señor nos recuerda, buscamos de Él en su escritura, nos va a llevar a ese regocijo.
en esas circunstancias. Por eso él dice, gozarse, nosotros podemos gozarnos en la tribulación, resultar victoriosos en medio de las peores situaciones. Y como oraba el hermano, hablaba de la palabra, somos más que vencedores. Es el desafío de la posición cristiana. Es aquí donde los creyentes, nosotros, diferenciamos del mundo. Cuando el infierno está desatado, llega lo peor de lo peor, tenemos que hacer mucho más que aguantar y resistir. Tenemos de experimentar un gozo, pero que es santo. Manifestar un espíritu de regocijo. En lugar de ejercitar el control de nosotros mismos con una voluntad de acero, hemos de ser más que vencedores. Como dice en Romanos, ahí en el versículo 37, lo que leyó el hermano Jonathan. Debemos regocijarnos en el Señor y gozarnos en el Dios de nuestra salvación, como así hablaba el hermano, el profeta Habacuc, en la última del versículo 18. Estos periodos son la prueba nuestra, es decir, profesión cristiana. Si no demostramos ser más que vencedores, estamos fracasando como cristianos. Pero hace que esto sea posible. El profeta encuentra su consuelo en una correcta interpretación de la historia. Sabemos que cada vez que un salmista enfrentaba una situación como la que nosotros estamos, variablemente se torna la historia pasada el proceder de Dios con los hombres. De esta manera nos encontramos alabando a los salmistas, a Dios, regocijándose. De igual forma, aquí, fuera los grandes hechos en la historia de los hijos de Israel, se concentra en particular en la liberación de la esclavitud mundialmente. Tu paso por el Mar Rojo, tu viaje a través del desierto, la derrota de sus enemigos, la ocupación de Canaán. Todo eso en el título recuerda estos hechos. Cuando el mismo Dios nuestro, Dios de Abraham, de Israel, lo de Israel lo sacó de Egipto. Nosotros también debemos aprender a utilizar estos métodos. Puede ser que esto sea lo único que nos sostenga en estos momentos, los días que están por delante, hermanos. Observar el mundo de hoy, ¿existe algún motivo para regocijarnos en un momento? Si alguna vez encontramos, como nos encontramos ahora en terrible estado, como el profeta, tan gráficamente relatado por el profeta, lo que tendremos que hacer es mirar hacia atrás la historia, las escrituras. Debemos concentrarnos en los hechos, reconocer que son hechos. El profeta entra en muchos detalles diciéndonos lo que Dios ha hecho. Dio el Mar Rojo, cómo detuvo el sol y cómo controló los elementos. Sin duda alguna de que los hechos relatados en la Biblia pueden ser enfatizados más que cualquier otra cosa en estos días. Quienes dicen lo más necesario es volver a la teología bíblica y a un nuevo entendimiento de la enseñanza, que son vacías. Que a veces toman la Biblia, estos hechos, como si fueran mitos, lastimosamente. Hay personas así que piensan que toman los relatos y los hechos que el Señor hizo a través de la historia, que toman como si fueran un mito, y que dentro de esas historias hay una enseñanza, pero no creen en esos hechos. Hay personas así. No debe ser así, porque nosotros, al creer, creemos que así fueron todas las cosas. El Señor ha hecho y sigue haciendo.
Muchos de ellos utilizan la palabra mito para describir muchos de los hechos históricos y dicen que la historia en sí no es realmente importante. Los acontecimientos relatados no son lo que en última instancia importa, dicen. Lo que sí importa es la enseñanza que está encerrada en los supuestos hechos. Lo que sí importa es creer, hermano, en el mensaje presentado de esta forma. En consecuencia, ellos piensan así, creer en esos en las enseñanzas que son mitos. Y entonces no creen que los israelitas realmente pasaron por toda esa circunstancia cuando el Señor dividió el Mar Rojo y sepultó a Faraón y a todo su ejército. Ellos no creen así. Ellos piensan que esos hechos a veces no son verdaderos, pero creen que son verdaderos. No tienen una real convicción. Nosotros tenemos esa real convicción de que todos esos hechos son verdaderos. Nosotros debemos reconocer que si nosotros pensamos igual que ellos, no es una opinión correcta. Porque si Dios en realidad no ejecutó los hechos relatados en el Antiguo Testamento a favor de Israel, entonces toda la Biblia puede reducir a una pieza de psicología dirigida a mantenernos contentos. Sin embargo, hermanos, la Biblia misma demuestra con suma claridad, mi consuelo descansa en los hechos, en el hecho de que Dios ha ejecutado ciertos eventos que han ocurrido al se describen en la Biblia. Dios en que nosotros creemos, el Dios que pudo dividir el mar, el río, ¿eh? Y lo hizo. Y creo. Al recordarse a sí mismo, nosotros de estas cosas, Bakú no está simplemente consolándose por jugar con ciertas ideas, sino hablando acerca de cosas que Dios ya efectivamente ha hecho. Así la fe cristiana está sólidamente basada en hechos, no en ideas. Si los hechos registrados en la Biblia no son hechos reales, entonces no queda consuelo ni esperanza para nosotros. Pero gracias a Dios no somos salvos por ideas, sino por los hechos, por eventos. La fe cristiana por eventos. Se distingue de toda o cualquier otra religión. Estar en la historia, el budismo, el hinduismo, de otras religiones. ¿No? ¿Sí me escuchan? ¿No? A mí me parecía que no. Ahora sí. Me está diciendo no me escuchaba. Y nuestra fe cristiana se distingue de distintas religiones. De todos ellos que ellos están enterrados, están en la tumba. Señor, la tumba está vacía. Solo en la fe cristiana tenemos en bases de hechos nosotros. Por eso debemos rechazar otra teoría que sea distinta que nos quieran decir, que están de mitos. Los hechos creídos y aceptados como tales por nuestro Señor son absolutamente esenciales en nuestra vida. Es que el profeta Habacuc estableció, después de haber establecido los hechos, debemos contar con la grandeza y poder de Dios. El profeta nos recuerda los milagros que Dios realizó en Egipto, y el resplandor, ahí si se regresan un poco, en el versículo 4 y 5. Y el resplandor como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaban escondidos su poder. Y delante de su rostro iba a mortandad. Sus salían capones sin sentido.
Luego ahí sigue hablando la división del Mar Rojo. Tiraste, Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros. Victoria, en versículo 8. Es importante, hermanos, reconocer el hecho de que Faraón y sus que fueron realmente jugados en el mar. La historia de la Biblia no es una alegoría, liberación, sino un evento que realmente tuvo lugar por medio del cual Dios desplegó todo su poder. Sigue desplegando. Aún sigue ahí el profeta Habacuc, hace referencia al monte Sinaí, la división de las aguas del Jordán. Luego viene esa llamativa frase, el versículo 11. El sol y la luna se pararon en su lugar. Dios detuvo el sol para que los hijos de Israel pudieran triunfar, si recuerdan, hermanos, ese evento. Dios hemos actuado y actúa y sigue actuando cuando Él tuvo. Aquí el profeta medita en la grandeza y el poder de Dios, el elemento sobrenatural proceder de Dios con su pueblo y la sustancia, estos elementos de la era. ¿Dónde está nuestro consuelo, hermano? Los hechos son importantes porque revelan la grandeza, el poder y el elemento sobrenatural de proceder de Dios. La tercera verdad es que el Dios con quien queremos tratar es un Dios que es fiel a su palabra y que guarda sus promesas, Ahí mismo, en el versículo 9 dice, se descubrió enteramente tu arco, juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Esas palabras. Hendiste la tierra con un río. Recordar los hechos y el poder de Dios, hermanos, te asegura a sí mismo en estos eventos. Dios estaba cumpliendo los juramentos dados a Abraham, repetidos a Isaac y a Jacob. Dios había dicho que ellos eran su pueblo, tenía ciertos propósitos para ellos. A pesar de que estaban sometidos y parecía que iban a desaparecer, Él los sacó, sustentó en todas sus aflicciones. Ese así está en todas nuestras aflicciones. En esta etapa, Él nos ayudará. Ahora vemos la provisión divina para contrarrestar el temor. Nosotros mismos no podemos controlar. Miramos hacia atrás y pensamos en Dios. ¿Qué hacemos? Cuando el profeta hizo esto, comenzó a sentirse mejor. Por eso es que es bueno estos tiempos estar en su palabra. Dando que hay lo que ha hecho Dios en toda la historia de la vida de la humanidad. Llevamos proezas, humanos, a victoria. Por eso es que no es en vano que nosotros creamos y que si nosotros andamos y obedecemos y hacemos las cosas como el Señor dice, ha dicho, vamos a ser más que vencedores en estas circunstancias. Es que no es fácil a veces decirlo, pero vivirlo, solamente lo podemos vivir el Señor buscando a Él. En Él encontramos esa agua, dice, es el agua de vida. En Él es el agua de vida. Ese es el Señor. Y así podemos, así como Habacuc buscó al Señor, su historia y todo, se olvidó ya de su nerviosismo y se puso a contemplar al poderoso Dios de los milagros. Quedó tan lleno de asombro que comenzó a regocijarse, como leímos ahí en lo último, en el versículo 18 y 19. Entonces sintió que podría enfrentar cualquier situación y que a pesar de todo se regocijaría en el Señor.
sabía que tal Dios no olvidaría, que tal Dios con toda certeza le daría la victoria. Estos fueron los hechos que Habacuc recordó para su consuelo. Pero hoy nosotros, en una posición más maravillosa que Habacuc, podemos agregar a la historia, podemos suplementar los hechos producidos por el profeta. Estamos ahorita mismo en una posición desde la cual se puede ver cómo todo lo que Dios les reveló se cumplió. Que todo lo que dijo el profeta Habacuc se cumplió. Destruyeron a Israel, se lo llevaron cautivos a Babilonia. A su tiempo vino sobre los caldeos, Dios vino sobre los caldeos, los destruyó y trajo el remanente de Israel vuelta a Jerusalén. La ciudad fue restablecida, el templo fue edificado, todo eso lo conocemos. Así lo hizo Dios. Las palabras profetas hicieron hechos. Ahora podemos ir más allá y meditar en los hechos, la poderosa salvación que Dios ha obrado en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Podemos regocijarnos especialmente en el hecho de la resurrección. Yo decía, el hinduismo, sus líderes todos están en una tumba, pero Dios resucitó. Si alguna vez se presentó, si eso nos presenta situaciones realmente desesperadas, y alguna vez se presentó una situación realmente desesperada para Dios, para el Señor, cuando el Hijo Dios fue crucificado en un madero y sepultado en una tumba. Los discípulos estaban, no para Dios, se los presentó a nosotros, perdón, los discípulos se los presentó. Los discípulos estaban deprimidos, todas sus esperanzas se habían desvanecido, pero Dios, ¿cómo actuó? El milagro de la resurrección, esa obra, pues, mostró que todavía seguía siendo Dios y que con Él nada era imposible a Él. La resurrección de Jesucristo no es una idea, sino un hecho. De lo contrario, hay evangelio. Que de lo contrario no habría evangelio, hermano. No creemos meramente en la existencia de una vida después de la tumba. Bien es bueno, una vida, decimos meramente que Jesús todavía vive. Declaramos literalmente que se levantó de los muertos. O depende de todas estas verdades. Consideremos otros hechos que han sucedido en la historia. El liderazgo de los judíos persiguió a los cristianos cruelmente, que muchos le advirtieron, como en el Antiguo Testamento y Juan Bautista y el Señor Jesucristo. Le volvieron a advertir, pero no prestaron atención y siguieron persistiendo con un odio. Y si mis hermanos se recuerdan ahí en los evangelios, el Señor les dice que era sobre piedra. Después de todas esas cosas, Dios destruyó la ciudad en el año 70. El templo fue derribado, la nación jamás, y fueron esparcidos entre las naciones los israelitas. Pero luego fueron restituidos, como sabemos. No me acuerdo el año, pero fue en 1928, si no fueron establecidos como nación. Por eso nosotros no debemos olvidar todos estos hechos de la historia, porque todas estas cosas fueron profetizadas, fueron habladas y fueron reales, fueron hechos, lo permitió el Señor. Así como lo que pasó con el Imperio Romano, por perseguir a la Iglesia de Cristo. Las cosas que han tratado de hacer, destruir a los hijos de Dios, lo que ha ocurrido, ya estaba dicho,
y se han cumplido, todos son hechos. Ocurrió al pie de la letra. Eventos pueden ser complementados por muchos otros a través de los siglos. La historia de la iglesia en la Edad Media, la historia en la Reforma, en la persecución de los primeros protestantes, hermanos, y que aún se ven algunas persecuciones en otros lugares, saben mis hermanos. Y todo esto nos llevan de motivo, ¿no?, a releer todos estos hechos nosotros. Al igual de Habacuc, podremos regocijarnos en el Señor, porque el Señor es fiel, el Señor no nos deja solos, nos da una salida. Muestra que siempre ha estado con sus hijos, con su pueblo, y no los deja morir. Regocijarnos en el Señor. Por esto, sobre todos estos eventos, está el hecho más glorioso de todos, de Jesucristo mismo. Tenemos detalles de su vida terrenal, en los evangelios, para que tengamos consuelo en días de tribulación. Por sobre todo, recordemos que el mismo Hijo de Dios ha pasado por este mundo. Él sabe todo acerca de la destrucción de pecadores, por haberlo sufrido él mismo. Aunque era el Hijo de Dios, supo que era cansado, agotado, debilitado físicamente. En ese momento, en el monte de Getsemaní, a transpirar gotas de sangre en la rodilla. Todo eso, Señor, para que podamos ver que bien, siendo Dios mismo, pero hombre, sufrió en agonía. Supo afrontar y el poder de Satanás y el infierno. Y al infierno pelea contra él. Eso dicen en Hebreos 4:15. Si pueden ir, hermanos, a Hebreos un momentito. Recordemos. ¿Por qué? Que no tenemos un sumo sacerdote, no para compadecerse de nuestra actividad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sabe todo acerca de nuestra debilidad, nuestro Señor Jesucristo. Él sabe todas nuestras debilidades. Encarnación no es una mera idea, sino un hecho. Sí, verbo fue hecho carne. San Juan 1:1. En nuestra agonía y debilidad siempre podemos acudir a nuestro Señor en confianza, sabiendo que entiende, sabe y puede socorrernos. El Hijo de Dios se hizo hombre para que pudiese ser nuestro perfecto y único sumo sacerdote para poder reconciliarnos con Dios. Ahí tenía de carga, pero gustaría leer otros versículos complementando lo que dice del gozo, Señor. Y si mis hermanos también podrían ver ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Un momento, hermano. El versículo 16. Siempre gozosos. Ahí en el mismo Hebreos, en el capítulo 12.
El Señor en el versículo 1 y 2. Tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, cogémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Puso el cual por el gozo puesto delante de él. Gozo siempre. Vamos a regocijarnos en las tribulaciones. Pablo también sufrió muchas cosas en la vida, trabajo, la obra del Señor, pero siempre estuvo regocijado. Por eso en 1 Tesalonicenses dice, siempre gozosos, hermano. Siempre que nos sentamos en esta etapa de nos ha puesto el Señor, su voluntad a todos, busquemos todas esas cosas. Hay muchas historias, hechos reales del Señor que ha hecho con todos los hijos, con todos los hermanos que han pasado a través de esta vida que sigue corriendo hasta que Él vuelva. Todos han sido, en algunas circunstancias han pasado con las dificultades, otros más que otros, siempre han tenido la mirada en el Señor, buscándolo a Él en la palabra. Y si lo buscamos, me pone el Señor, Él nos va a sentar en su reposo. Como habla en la parábola de Mateo 25, siervos fieles. Le quitó 5, le entregó 10 y le dijo, siervo fiel y bueno, trae un gozo, sí entraremos. Ese gozo, ese reposo en el Señor. Mis hermanos me permiten luego a terminar en 2 de Samuel, el capítulo 22. Sé que mis hermanos lo conocen. El rey David, ya casi, cántico de, dice la Biblia, lo pone en cántico de liberación de David. Hermanos, corazón de Dios. El Señor me regocijaba en esta palabra, en esta estrofa. Habló David a Yahvé las palabras de este cántico, el día que Yahvé la había liberado de las manos de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Yahvé es mi roca y mi fortaleza y mi libertad. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia. Está ahí. Gracias, Señor. Palabras, Señor, en la mente. Recordarnos que tú, tu mano misericordiosa, siempre ha sido fiel. Señor, recuérdanos, Señor, siempre que nos encontremos atribulados en alguna circunstancia, en alguna aflicción. Cortar los hechos, los eventos, Señor. Siempre vas a estar ahí, Señor. Saber, así como decía el rey David, que te canta. Gracias, es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Confiamos, nuestra roca, Salvador. Eso esté presente en nuestra memoria, en nuestro corazón, Señor. En los momentos difíciles, Señor. Gracias, Señor. Cada día tú nos presentas misericordia.
la edificación. Gracias por estar aquí delante de ti. Toda la honra y la gloria para ti, Señor. Bien. Hermano, sí. Y algo, disculpen, sin algo, puedo decir